El discurso del rey, una película excepcional que cuenta la historia de una tramoya muy vieja, tramoya en el sentido de que es efectivamente todo un montaje, pero un montaje que tiene una historia larguísima. Al final, justo cuando el rey está dando ese discurso en donde le declara la guerra a Alemania, el rey Jorge VI de Inglaterra, está sonando en la película excepcional que por estos días está en cartelera, el segundo movimiento de la séptima sinfonía de Beethoven. Y es muy bello porque el rey empieza a pronunciar de una manera grata cada una de las palabras que tiene que enunciarle a su pueblo o que tiene que anunciarle a su pueblo. La historia es muy bella y cuenta cómo alguien que no estaba para ser rey, que no era programado para ser rey, llegó a ser rey. Esas historias ocurrieron también durante mucho tiempo en Inglaterra. Lo mismo ocurrió con Ricardo III, pero ese sí fue por ambición que logró llegar al trono, pero por una ambición asesina, mató un montón de gente y en algún momento de la tragedia shakespeariana él se pregunta, ¿acaso no puedo ser rey? Y lo logra. Pero Jorge VI es otra historia, es alguien que se casa con la reina madre y supuestamente la reina madre se casó con él porque tartamudeaba mucho y entonces eso lo salvaría de la vida real, pero no pudo escapar al asunto. Lo importante de la película o de esta historia, independientemente de lo comercial que sea o lo llamativa, es que definitivamente un jefe de Estado tiene que saber hablar. Si un jefe de Estado no sabe hablar, no sirve como jefe de Estado. Eso mismo aplica para los jefes de gobierno, para los ministros, para los rectores de universidades y aún para los decanos o para los jefes más pírricos que uno pueda imaginarse en algún tronito determinado. Si no saben hablar, no sirven. Y saber hablar es todo un arte, todo un trabajo. Es algo que no se improvisa. Si recordamos un poco el fiasco de Antanas Mockus en los debates televisivos, le faltó un profesor que lo ilustrara para saber hablar. Por eso quizá la gente no entendía. Y hay que vocalizar bien y enfatizar bien las palabras. Si eso no se hace, se pierde todo. Un jefe está para decir ciertas palabras, pero para decirlas de tal manera que hasta el más plebeyo las entienda y tomen cuerpo, se encarnen en él. Entonces el discurso del rey, la película que ha arrasado con los premios Goya y que ha pasado por Berlín y ahora llega a los Oscar, es una excelente recreación de ese trabajo de pasar de tartamudo a tartamudo que habla bien. No deja de ser tartamudo, pero es un tartamudo al que su pueblo lo escucha. ¿Cuántos tartamudos ha tenido Colombia? El turco del menudeo, Virgilio Barco, es otro ejemplo. Ese no nos gobernó con Parkinson, sino con Alzheimer. Se le olvidaba todo. Entonces lo ponían y le decían, doctor Barco, esto es lo que hay que decir, y él lo decía. Nos faltó Antanas Mockus que nos gobernara con Parkinson. El Papa Juan Pablo II al final de su vida gobernó con Parkinson y lo hacía bien, aunque ese último gesto de dando la bendición, en donde lo tenían con cables y con una silla de ruedas que manejaban por control remoto, pues era aterradora. Pobre Papa. Es difícil ser Papa y es difícil ser rey y es difícil ser rector y es difícil ser jefe, como es difícil ser padre, como es difícil tomar la palabra en un momento dado a nombre de otros. Juan Manuel Santos ganó sin ser el mejor orador de nuestros candidatos. Está bien rodeado, pero no es un gran orador. Su discurso bogotano es baratico, aunque burgués. Vargas Lleras era mucho mejor orador y Petro, esos eran los mejores en términos de ser oradores, pero no llegaron. Seguro Vargas Lleras llegará después si su ego no se lo impide y en algún momento Santos no lo despacha. Hay que ver si Santos, que dice que no se quiere reelegir, como si uno se reeligiera a sí mismo, ese se cree reycito. ¿Acaso no es el pueblo el que lo reelige a uno? Pero en fin, él dice que no se quiere reelegir. Bueno, pero tal vez su pueblo sí se lo pida. Entonces después de los 8 años de Santos tendremos 8 de Vargas Lleras y ya pues Santanas estará muy débil para ser presidente. Las terceras vías no existen en Colombia, por ahí en alcaldías, en municipalidades. Bueno, El discurso del rey, una película que les recomiendo y esa es la tramoya de esta semana.
para que meditemos en la importancia del discurso, de saber hablar, de saber orar, de saber proclamar lo que hay que proclamarle a un pueblo, a la gente que aún no lo escucha. Y es una tramoya muy bien montada, un decorado excepcional, una recreación bastante intimista, sobre todo de la relación entre el profesor y el tartamudo rey Jorge VI, pero sobre todo una dignidad del profesor. Un buen profesor, por más de que vaya a enseñarle al rey, hace que el rey venga a su casa, o que el príncipe venga a su casa, y no forzosamente como cuando a uno lo tratan como un doméstico, como un empleado cualquiera. Ese es un profe. El profesor es aquel que pone sus reglas de juego. Y obviamente Lionel enseña jugando a Bertie. Alberto, Jorge, etcétera, etcétera, son sus largos nombres. Y lo logra muy bien. La película es excepcional, se la recomiendo. A mí me invitó Caracol para la premier y cometió una bestialidad Caracol. Imagínense, fue en el centro andino y había 6 salas repletas de invitados y solo tenían 3 copias. Entonces pretendían que los otros invitados esperáramos a que pasara las primeras películas y luego de que pasaran las primeras películas sí la viéramos. Pues evidentemente les dije que era repugnante esa invitación, porque es mejor que tuvieran 3 copias y 3 salas y entonces no inviten a tanta gente. La acabo de ver y me siento muy contento, se las recomiendo, es una muy buena tramoya, pero una buena tramoya para que ustedes piensen en lo que es un jefe, en lo que es un portavoz. Eso es muy importante. Tenemos gente que habla muy mal en Colombia. En las universidades públicas deberían enseñar teatro y oratoria. Eso se acabó. Tenemos gente que habla o que enuncia mejor, unos discursos pésimos, que no sabe gestualizar, que no sabe danzar con las palabras, que le hace falta esa musicalidad de la palabra. Tenemos que recuperar la palabra. Creo que el llamadito de esta impostura es sobre todo a esa buena enunciación, pero no buena en términos morales, sino buena en términos estéticos, es decir, esa bella enunciación, esa bella pronunciación que no es simplemente de la aristocracia o de la burguesía, que puede ser del pueblo. Por ahí le escuché un en entrando a Vargas Lleras, tiene algo de bastante popular, campesino, pero eso es español del siglo XVII. Bueno, no quiero hacer la apología de eso porque si no algunos amigos me censuran, simplemente señalo que le pongan cuidado a la voz oral, a las palabras que circulan. El verbo es fundamental y sólo así se hace carne. En nuestro país tenemos que recuperar la palabra. Esa sería la apuesta del tramoyero esta semana, que les dejo una vez más recomendándoles al rey, al discurso del rey Jorge VI. Nos vemos la próxima semana.